Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, Orgullo México. En esta ocasión les voy a hablar de un tema quizá poco conocido por muchos de ustedes, que son los grandes tesoros del Centro de Estudios, pero también es el orgullo de México, y yo diría de México para el mundo, y particularmente de México para América. Les voy a hablar de los famosos incunables americanos. El título de incunable americano, muy criticado por algunos porque debería de ser impresos mexicanos del siglo XVI. Pero como nos podemos dar ese permiso, podemos hablar de estos incunables, que incunable quiere decir que están en la cuna, es decir, libros que están naciendo de la imprenta. Los incunables, en realidad, se les conoce a aquellos libros que se imprimieron durante el siglo XV a partir de la gran imprenta de Gutenberg y que permeó prácticamente a Europa Occidental para llevar a cabo la impresión de libros. En el caso de la Nueva España, del México, los primeros libros que se imprimen son a partir de los años 30 del siglo XVI. En realidad tenemos la fecha exacta 1539 con el primer libro que se imprimió, la obra de Juan de Clímaco. Estos libros, o esta imprenta que llegó muy temprano, fue obra del obispo y luego arzobispo Fray Juan de Zumárraga. A Fray Juan de Zumárraga se le reconoce como el hombre que impulsó la cultura del nacimiento de la Ciudad de México, porque a través de la universidad, de los primeros libros, de la educación, incluso de las primeras monjas, en el caso de la Ciudad de México. ¿Por qué esa necesidad de traer la imprenta? Estamos hablando de una ciudad nueva, una ciudad que renació a partir de la conquista, y había que educarla. Había que educar sobre todo a aquellos que se dedicaban a la evangelización. ¿Cómo iban a poder enterarse de cómo llevar a cabo los estudios para evangelizar mejor? Pues a través de los libros. Gracias a los primeros religiosos, muy particularmente los franciscanos, pero no solamente, se llevó a cabo la edición de los primeros libros en lengua náhuatl, otomí, tarasco e incluso maya. Es decir, estos libros lo que hacían era remediar una necesidad que era la evangelización a través de los libros. Pero no exclusivamente, también se dieron a la impresión obras que tienen que ver con la filosofía, porque la imprenta lo que quería era también servir a la universidad. Y estos libros que se imprimen en el siglo XVI hoy son un gran tesoro. Primero, porque no sabemos cuántos se imprimieron, pero se imprimieron pocos porque el papel era muy escaso. El primer impresor que llega es precisamente Cronenberg, aunque personalmente no llega a él, pero manda todo lo que es la infraestructura, por decirlo de alguna manera, y muy pronto se abrieron otras imprentas en la Ciudad de México como Ballí, Ocharte, Espinosa. Si ustedes caminan por las calles de la Ciudad de México y muy particularmente por la calle de Isabel la Católica, de repente van a ver unos cuadritos, hay que buscarlos con mucha calma, donde dice, aquí se llevó a cabo la fundación de la primera imprenta en México. Orgullo de México, sin lugar a dudas. Cuando vienen a veces al Centro de Estudios extranjeros, muy particularmente hombres de negocios, mi misión es demostrarles lo que es el orgullo de México. Y yo les pregunto, ¿cuándo se abrió la primera imprenta en los Estados Unidos? Y de entrada no saben. Entonces yo les digo, cuando se abre la primera imprenta en Estados Unidos, México llevaba un siglo imprimiendo libros. Es uno de los grandes orgullos, como les digo, de México. Orgullo de América, orgullo para el mundo. Muchas gracias.